En este caso yo utilizo este tipo de cuaderno, que es una Moleskine de tamaño Classic y con tapa blanda, ¿vale? Me parece muy manejable para llevar siempre encima y estar preparados para apuntar cualquier idea en él. Aquí he elegido dos frases, en esta voy a hacer Create Don't Hate y en esta Share Your Progress. Entonces, lo que hacemos es generar esquemas de composición y estilos de letra que después nos van a servir para hacer composiciones más completas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo que puedo hacer es generar una composición en vertical con un par de jerarquías. En este caso voy a hacer aquí un Create, aquí un Don't en mayúsculas. Como veis, no me fijo tanto en que quede bien, sino en generar estructuras, ¿vale? En este caso lo que estoy haciendo es hacer estilos de letra muy en bruto y esquemas para luego utilizar estas composiciones para hacer piezas mucho más elaboradas. Entonces, no os preocupéis tanto de que quede bien, sino de generar una mancha interesante. Por ejemplo, podemos hacerla en horizontal y en mayúsculas. Podemos generar este tipo de composiciones y adaptarnos a esta forma. En este caso, esta página la utilizaría para generar con esta frase muchas composiciones y ahora me voy a poner con la segunda página, con este Share Your Progress. En este caso he elegido esta frase, es una frase que yo creo que es muy interesante. Vosotros tenéis que mostrar no solo cuando lo hacéis bien, sino vuestros progresos. Más adelante lo agradeceréis porque volveréis atrás y diréis, he avanzado. Meteos en la cabeza este concepto. Share Your Progress, muestra tu progreso. Estoy haciendo mayúsculas. A esta libreta acudiremos cuando tengamos un bloqueo y empezaremos a buscar y a ver este tipo de composiciones y quizá esta de aquí nos sirva. Entonces la trabajaremos. A lo mejor estas dos no las utilizaremos jamás, pero esta ya nos ha servido. Con lo cual, este ejercicio ya nos ha servido para algo. Espero que os hayan gustado estos consejos y que a partir de ahora os sean muy útiles. No os olvidéis de seguir a Doméstica en redes sociales. Y si queréis saber más sobre lettering, no os perdáis mi curso online en Doméstica.